Vamos a continuar con el tema de potenciación, resolviendo varias aplicaciones. Vámonos entonces al ejercicio número 8. Si observamos el ejercicio, nos damos cuenta que podemos aplicar algo que conocemos de temas anteriores. En este caso sería el tema de factorización y específicamente el caso de factor común. Vamos entonces a aquello, vamos a copiar el nombre de la expresión, vamos a poner la línea de fracción principal y nos concentramos en el numerador de esta fracción. Observamos los coeficientes, tenemos un 30 y un 10 por ahí, entonces nos damos cuenta que sacando el máximo común divisor, que sería el 10, porque ambos números están en la tabla del 10, entonces vamos a quitarle 10 a cada uno de ellos, pero además podemos factorizar también el menos para que haya un cambio de signo dentro del paréntesis y generemos todo positivo. En el caso de factor común se les había recalcado que debemos escoger la variable con el menor exponente. Cuando tenemos el caso de exponentes negativos aplicamos la misma lógica. Entonces nos damos cuenta que la variable c se está repitiendo en los dos términos, pero necesitas escoger el más pequeño, el que tenga menor exponente. Inmediatamente debes imaginar la recta numérica, ubicar el menos 5 y el menos 3 y darte cuenta que el menos 5 está más a la izquierda del menos 3, por lo tanto es más pequeño. Entonces voy a escoger justamente c elevado a la menos 5. También me doy cuenta que la variable x se está repitiendo, escojo también el más pequeño, el menos 14 está más a la izquierda en la recta numérica, entonces escojo x a la menos 14. Voy a abrir paréntesis y empezamos con las divisiones. El primer término del numerador entre el factor común, empiezas dividiendo los coeficientes, menos 30 entre menos 10, esto nos va a salir positivo 3, vamos anotando. Nos damos cuenta que c elevado a la menos 5 entre c elevado a la menos 5 se va a cancelar, por lo tanto solamente tendría que dividir x a la menos 12 entre x a la menos 14. El teorema me dice que cuando divido potencias de misma base, debo restar los exponentes, entonces tendría menos 12 más 14, por lo que ya expliqué en otro video. Entonces esto nos va a generar x al cuadrado. Vámonos al segundo término. Vamos a agarrar el segundo término del numerador y lo dividimos entre el factor común. Menos 10 entre menos 10 nos va a salir más 1. c a la menos 3 entre c a la menos 5, restamos los exponentes, se convierte en menos 3 más 5, entonces sería c cuadrado. Más 1c cuadrado, entonces el 1 se sobreentiende, y x a la menos 14 entre x a la menos 14 se va a cancelar, entonces esto es lo que obtenemos del factor común en el numerador. Vámonos al denominador, aplicamos también factor común, tengo 30 y 10 nuevamente, entonces le voy a quitar 10, que sería el máximo común divisor de ambos. También aprovecho de quitarle el menos y me voy a las letras o a las variables. Encuentro que se está repitiendo la c. Escojo la más pequeñita, que sería c a la menos 8, ya expliqué esa parte. También me doy cuenta que tengo x que se está repitiendo, escojo también la más pequeña, que sería x elevado a la menos 4. Abro paréntesis y empiezo con las divisiones. Primer término del denominador entre el factor común, menos 30 entre menos 10 me sale 3, c a la menos 8, si te das cuenta se va a cancelar, entonces tendríamos x a la menos 2 entre x a la menos 4, se resta exponentes, entonces obtenemos menos 2 más 4, ese sería el exponente de la x y esto nos da positivo 2. Vamos a agarrar el segundo término del denominador, lo dividimos entre el factor común, menos 10 entre menos 10 se cancela, c a la menos 6 entre c a la menos 8, hay que restar los exponentes por supuesto, y tendríamos menos 6 más 8, esto nos va a salir positivo 2, x a la menos 4 entre x a la menos 4, y ya te has dado cuenta que se va a cancelar. Entonces esto es lo que obtenemos después del factor común. A continuación nos damos cuenta que el paréntesis es idéntico, tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto vamos a hacer la cancelación directamente, pero también menos 10 entre menos 10 se nos va a cancelar, entonces la expresión final va a ser la siguiente. Tenemos entonces que aplicar el teorema de división de potencias de la misma base. Para la letra C, si observas c menos 5 entre c menos 8, restas los exponentes inmediatamente y tendrías c elevado a la menos 5 más 8. Eso te va a dar c al cubo. Para la variable x, observa bien,
tendrías x elevado a la menos 14 entre x elevado a la menos 4. Se va a restar exponentes, menos 14 más 4 daría x a la menos 10, pero lo bajas inmediatamente eso al denominador aplicando la definición de exponente negativo, entonces estarías generando x a la 10, pero positivo en el denominador. Con esto acabó el ejercicio número 8. Bien, vámonos directamente al ejercicio número 9. Este ejercicio vamos a empezar trabajando en el numerador. Ahí tenemos dos fracciones con potencias de exponente negativo. Entonces vamos a aplicar la definición de exponente negativo de la siguiente manera. Para la primera fracción, entonces vamos a tener 5. Este a que está con exponente menos 5 se va a subir aplicando la definición, vuelvo a recalcar, como a elevado a la 5. Voy a copiar el z cubo. Y a continuación el u elevado a la menos 2, entonces lo puedo bajar al denominador, pero obviamente cambiando por el opuesto su exponente. Nos vamos a la siguiente fracción, entonces vamos a copiar el 2, vamos a copiar a cuadrado, el z en la misma lógica se estaría subiendo, cambia a positivo, y el u estaría bajando, cambiando también a positivo. Nos damos cuenta que hemos generado dos fracciones homogéneas, entonces esa parte está muy interesante. Vamos a copiar pero la fracción que tenemos en el denominador, que sería a multiplicado por z entre u elevado al cuadrado. Ustedes saben muy bien que cuando tenemos fracciones homogéneas directamente operamos con los numeradores. Entonces en este caso vamos a unir estos numeradores, que sería 5 a elevado a la quinta z elevado al cubo menos 2 veces a elevado al cuadrado y z elevado al cubo, y repitiendo el denominador común. En la parte del denominador copiamos solamente la fracción que tenemos y ahora nos damos cuenta que tenemos factor común en esta parte porque tenemos letras que se están repitiendo. Entonces vamos a proceder a sacar el factor común. Copiamos entonces el resto del ejercicio y nos concentramos en la parte del numerador, que sería factor común. En este caso sería a cuadrado, el de menor exponente, y z elevado al cubo. Hacemos las divisiones, entonces nos quedaría 5a elevado al cubo, primer término entre el factor común, menos, dividimos el segundo término entre el factor común y nos damos cuenta que solamente nos va a quedar el 2. Esto, por supuesto, dividido entre a cuadrado, y copiamos la fracción que tenemos en el denominador. Ahora nosotros podemos expresar esta división de fracciones como una multiplicación. Entonces vamos a copiar a cuadrado z cubo multiplicado por 5a cubo menos 2, todo esto entre u cuadrado, y necesitamos invertir la fracción que está en el denominador, esto para que se convierta en un producto. Entonces el u cuadrado se va arriba y a z se va abajo. Cancelamos inmediatamente u cuadrado, aplicamos el teorema de división de potencias de la misma base, en este caso para la potencia que tiene base a, hacemos la resta, nos va a quedar a, y lo mismo sería para las potencias de base z, entonces se van a restar exponentes y nos estaría quedando z cuadrado. Anotamos entonces directamente, tendríamos a z cuadrado multiplicado por el factor 5a cubo menos 2, con lo cual el ejercicio está culminado. Les agradezco por la atención y nos vemos en el siguiente video.